A continuación, explicaremos los temas de reumatología que son lumbalgia y fibromialgia. Comenzaremos con lumbalgia. El concepto hace referencia a un síntoma y no una enfermedad o diagnóstico. La guía de práctica clínica nos menciona que es un dolor o malestar en la zona lumbar, localizado principalmente entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Puede haber irradiación a una o ambas piernas y comprometerse estructuras osteomusculares y ligamentarias, y esto conllevar a una limitación funcional en el individuo. Estudios epidemiológicos mencionan que el 80% de la población presentará o ha presentado un dolor lumbar en algún momento de su vida. Los cuadros crónicos van a ser más frecuentes en edades comprendidas entre 45 y 65 años y con mayor predisposición en el sexo femenino. La explicación de esto es que las mujeres, al entrar en una etapa de menopausia, también tienen un proceso de osteoporosis, el cual los huesos como tal van a tener una degradación, y esto también puede ser causante de lumbalgia. En la parte derecha podemos ver una gráfica, el cual nos muestra que la mayor parte de lumbalgias van a ser agudas, ya que por muy poco, pero se puede ver que realmente así es, porque se presentan cuadros agudos en la mayor parte de la vida de una persona. Los factores de riesgo también son muy importantes a tener en cuenta. Principalmente comentaremos que el sobrepeso y la obesidad son los de mayor importancia, debido a que estos en la población mexicana principalmente promueven a que se presente una lumbalgia, ya sea de forma aguda y también en proceso crónico. El sedentarismo asociado a posiciones viciosas también es muy importante, y de eso hablaremos como tal de medidas preventivas en la higiene postural. Actividades físicas laborales también son muy importantes, ya que hay personas que tienen oficios donde tienen que cargar objetos muy pesados y a la vez tienen que hacer movimientos que son anormales en la parte de la columna vertebral. También puede haber acondicionamiento físico y movilidad de la columna. Esto va a ser muy escaso, entonces podemos ver que también puede condicionar a que se presente la lumbalgia. También el cargar objetos pesados durante periodos muy prolongados y en posiciones incorrectas. Esto también se puede ver, por ejemplo, al hacer este ejercicio como tal con pesas y hacerlo de forma incorrecta. Y también se pueden asociar a alteraciones psicosociales, ya que alguna depresión, insomnio o algún otro grado de estrés psicosocial puede conllevar a esto. Bueno, en cuanto a las generalidades, la columna vertebral, como ya sabemos, va a estar conformada por 33 vértebras, de las cuales 3 regiones van a ser móviles, que son la cervical, dorsal y lumbar, el cual en esta parte obviamente vamos a poder tener en cuenta para este tema. El sacro y el coxis van a ser segmentos fijos y van a formar parte de la pelvis. Estos también son importantes porque son los que inmediatamente se comunican con lo que es la zona lumbar. Y van a haber elementos de soporte, los cuales son ligamentos longitudinal, anterior y posterior, y también los intraespinosos y supraespinosos. Estos también son muy importantes porque ayudan a soportar como tal el peso. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta la clasificación. Para esto hay una clasificación que se le conoce como de la etiopatogenia, y la cual van a dividirse en 6 tipos. Principalmente vamos a encontrar la que es mecánica o estructural, en el cual las causas principales pueden ser un esguince lumbosacro y también la hernia discal, los cuales son los principales causantes de una lumbalgia aguda principalmente, pero también puede encontrarse lo que es inestabilidad segmentaria, espondilitiasis, estenosis vertebral, osteocondritis, que también es un síndrome que se llama Schoberman, y fracturas que son también parte de esto. Pueden ser fracturas o fisuras, las cuales también pueden conllevar a esto. La escoliosis también es muy importante porque es una postura anormal de la columna vertebral. Y lo que es el síndrome de Caudequina también se puede tomar en esta parte. Las que son inflamatorias, encontramos los que son
espondiloartropatías seronegativas, las cuales también tienen su grado de afectación a nivel lumbar, artritis reumatoide y también las formas reactivas. Todas estas obviamente van a tener su alteración a nivel de laboratorios. Entonces ahí podemos identificar que es diferente lo inflamatorio que lo mecánico. Las infecciosas obviamente, que son aquellas que pueden ser piógenas, la tuberculosis, que también puede verse cuando ya es una tuberculosis diseminada, hongos también se pueden encontrar y también otras agentes causales, pero son más raros de encontrar. En la clasificación metabólica encontramos la osteoporosis, que va relacionada principalmente con la menopausia en mujeres, como ya se había mencionado anteriormente. Se encuentra también la osteomalacia, el hiperparatiroidismo, condrocalcinosis, enfermedad de Paget. Estas son consideradas causas metabólicas, entonces es muy importante tomarlas en cuenta. Las neoplasias también son muy relevantes dentro de las causas, porque hay tumores óseos benignos o malignos, los cuales van a causar una lumbalgia de tipo crónico principalmente, y van a ser detectadas a través de la exploración física por medio de la palpación. Y el dolor referido, aquí lo importante es destacar lo que es el visceral a distancia, en el cual podemos encontrar que hay dolores viscerales de tipo abdominal que pueden irradiarse a lo que es la zona lumbar y poder confundirnos, pero todo esto es a través de la exploración física, el cual se hace el diagnóstico diferencial, y al final el psicosomático, en el cual ya podemos ver cuestiones más del sistema nervioso, y aquí ya son cuestiones de evaluaciones neurológicas. Dentro de la clasificación evolutiva es muy importante porque a través de ella podemos hacer un diagnóstico oportuno y a la vez dar también un tratamiento adecuado. El primero, que es el agudo, es una duración inferior a 6 semanas. El subagudo es de 6 semanas a 3 meses y el crónico es mayor a 3 meses. Y también encontramos una clasificación en función a la irradiación. Aquí es muy importante mencionar los dos primeros, el cual es el dolor irradiado, el cual aquí podemos encontrar que el dolor va a seguir una línea metamérica, es decir, que va a llegar hasta lo que es la parte, va a cruzar todo lo que es la pierna y puede llegar hasta el pie, el dolor que va a iniciar obviamente a nivel lumbar, y el dolor referido es aquel que no sigue ninguna línea metamérica, es decir, que simplemente se va a encontrar referido en lo que es en la zona glútea o en la parte posterior del muslo. Y el número 3, que es el dolor no irradiado ni referido, es decir, que no podemos clasificarlo en ninguno de los dos primeros. Las manifestaciones clínicas principalmente son 5 puntos que vamos a encontrar, que obviamente el dolor en la zona lumbar, el cual lo vamos a poder ver hasta la inspección. Con solo ver al paciente muchas veces que se toca la parte de lo que es la zona lumbar, ya podemos ir identificando esto. Y también podemos ver lo que es la irradiación del dolor a extremidades inferiores, lo que ya mencionamos en la anterior clasificación. El dolor intenso al ponerse de pie e intentar caminar. Esto es muy importante porque, como ya se mencionaba en el concepto de la guía de práctica clínica, cuando el paciente ya no puede ponerse de pie e intentar caminar, ya hay una limitación en el cual ya hay cuestiones en las cuales se tiene que valorar al paciente para dar un tratamiento muy oportuno. La limitación dolorosa a la movilidad, o sea que ya no puede hacer movimientos, por ejemplo, no puede hacer ejercicio porque el dolor es muy fuerte. La sensibilidad dolorosa en una o varias apófisis vertebrales. Cuando se hace la exploración física, aquí podemos detectar esto, que hay este dolor en las apófisis vertebrales, principalmente en la zona lumbar. La anamnesis es un punto muy importante porque, como tal, vamos a preguntar al paciente obviamente cuestiones acerca del dolor, por eso conocemos como la semiología del dolor, donde tenemos que preguntar la localización. Si vemos que el paciente se está tocando una cierta parte lumbar, ya vamos a ir identificando en qué zona es. Se pregunta el factor desencadenante o nosotros identificamos cuál es. Los factores de exacerbación, es decir, si el paciente al estar sentado mucho tiempo le duele o al ponerse de pie, todo esto tenemos que irlo tomando en cuenta. Y también los factores que van a mejorarlo, lo que mencionaba, o sea, si puede estar sentado y mejora el dolor, eso es muy importante porque también puede ser parte del tratamiento, ya que se tiene que dar reposo.
La irradiación es muy importante, como ya se había mencionado, porque va a empezar a alterar también la parte de los miembros inferiores y es algo que va a limitar mucho el movimiento del paciente. Y es muy trascendental, o sea, muy importante saber lo que es la severidad del dolor, es decir, cuánto puede afectar al paciente, nosotros evaluar eso y también el tiempo de evolución, lo que ya se había mencionado, para dar un tratamiento adecuado. También se debe encontrar lo que son los factores de riesgo. Si el paciente tiene una obesidad o un sobrepeso, obviamente basarnos en ello y también tomarlo en cuenta para el tratamiento, es decir, aplicar una dieta. Las cuestiones laborales, o sea, su trabajo, de qué tipo es y cómo podemos hacer que disminuya un poco lo que es la carga laboral en este caso. Y los también psicosociales y signos de alarma, que también son importantes detectarlos. En lo que es la exploración física, vamos a partir principalmente de lo que son 3 puntos. Uno es la inspección. En la inspección vamos a ver al paciente de forma en bidepestación como tal, de pie, la estática del raquis, es decir, la columna vertebral cómo está. Ahí podemos detectar si tal vez hay una escoliosis, una cifosis o alguna otra alteración. La valoración de la marcha es muy importante. Si, como mencionamos, si el paciente al caminar le molesta mucho y no puede caminar, ahí empezamos a detectar ciertas deficiencias. La exploración de la movilidad lumbar, es decir, a la flexión, extensión. En este caso, hacer algunos ejercicios con el paciente si se puede, si el dolor lo permite, si no, pues omitirlo. Y el test de Schober, que es muy importante realizarlo. Es muy importante realizarlo porque nos va a permitir ver el grado de movilidad de la zona lumbar. En la palpación es muy importante detectar las apófisis espinosas, ver alguna alteración que tenga. Las masas musculares paravertebrales deben detectarse, si en este caso hay algún tumor benigno o maligno, y buscar puntos dolorosos, en este caso la palpación, y ver el grado de molestia que también puede causar al paciente. Se puede realizar maniobras como la compresión axial, la maniobra de Godway, que es muy importante realizarla, ya que ella nos va a permitir detectar la irradiación a nivel de miembros inferiores y esto ir conllevándonos al diagnóstico. Y las maniobras de Lewin, que es también para detectar alguna alteración en la zona lumbar y detectar la lumbalgia. Los exámenes de laboratorio y los de gabinete, principalmente vamos a encontrar 3. Lo que es la radiografía, que es muy importante porque si hay alguna alteración, en este caso como, no sé, alguna fractura, alguna fisura, alguna hernia discal, también nos puede dar este punto de partida, pero para confirmarlo también tenemos que realizar una tomografía computarizada. Entonces los estudios de gabinete como tal nos van a servir para eso. Si ya a través de la exploración física podemos intuir que hay alguna alteración anatómica o estructural, ya nos vamos con esos estudios de imagen. Y la biometría hemática es importante realizarla. Si en dado caso en la exploración o en la palpación también podemos detectar que hay alguna alteración que podemos pensar que es en algo inflamatorio, y esto nos va a indicar varias cosas. Por ejemplo, puede haber un aumento de leucocitos y esto indicarnos que es algo infeccioso, y para eso nos serviría. Ya el tratamiento es muy importante dar lo que es el reposo en una posición semifowler, que es la de elección principalmente, con las caderas y rodillas en flexión. Esta posición nos va a servir mucho porque va a ayudar al paciente a mejorar el dolor. Y ya de acuerdo a la evolución se va a recomendar al paciente el reposo de 7 a 21 días en la cama, y va a estar movilizándose en ella, y ya depende si va tolerando al dolor, ya puede haber una deambulación progresiva. Farmacológicamente podemos utilizar lo que es el paracetamol o los AINES como primera elección, pero es muy importante iniciar con el paracetamol, ya que es la primera medida en todas las afecciones reumatológicas. Si existe un proceso infeccioso de fondo, ya obviamente detectado a través de estudios de laboratorio, se va a administrar antimicrobianos y ya se tienen que utilizar los esquemas adecuados. La fisioterapia oportuna es también muy importante porque ya se puede emplear como tal en pacientes que son crónicos con esta lumbalgia, lo que es la diatermia, el ultrasonido, las compresas calientes.
entre otros. Y estos van a tener un efecto sedante y de relajación muscular principalmente, y le va a ayudar mucho al paciente. Y ya por último, como medida preventiva y como tal, como educación al paciente, la higiene postural es muy importante mencionarlo y indicar al paciente cuáles son estas higiene, como tal, posturas que debe tener al estar de pie, al estar sentado, al estar acostado, al estar en su trabajo o en alguna otra actividad. Es importante hacerlo. Ahora continuaremos con lo que es la fibromialgia. La fibromialgia es una patología principalmente que se va a describir como un síndrome clínico en el cual va a haber un dolor musculoesquelético difuso en todo el cuerpo de al menos 3 meses de duración, es decir, que va a ser de tipo crónico. El síntoma principal va a ser la presencia de algunos puntos dolorosos específicos en el hallazgo físico, es decir, con la exploración física tenemos suficiente para diagnosticar esta enfermedad. Va a ser un proceso frecuente, menciona la bibliografía, de naturaleza no inflamatoria, es decir, que va a ser más que nada mecánica, que afecta a mujeres en torno a los 50 años, y se menciona que es de etiología idiopática, es decir, que no se encuentra como tal, solo hay teorías, en la cual principalmente se va a encontrar que se va a asociar alteraciones en la fase 4 del sueño, de tipo no REM, y principalmente van a ser por factores psicológicos también, la ansiedad, la depresión o todos estos trastornos a nivel del sistema nervioso autónomo. El cuadro clínico, las enfermedades se van a asociar a lo que son el colon irritable, las cefaleas migrañosas, dismenorrea, es decir, todas estas alteraciones que tienen que ver mucho con el estado mental y a la vez el estado del sistema nervioso central y periférico. Los síntomas de la fibromialgia principalmente se van a dividir en lo que es central, lo que ya se mencionó, que puede ser cefaleas crónicas, mareos, trastornos de ansiedad, depresión. A nivel muscular hay dolor, fatiga. En el estómago podemos encontrar lo que son náuseas, disfunción a nivel de la mandíbula, es decir, que podemos alteraciones igual articulares, problemas en la visión. Puede haber un aumento de peso también y puede haber igual rigidez matutina. Ahora bien, el diagnóstico es el punto importante, ya que aquí es la pauta para darnos lo que es el porqué de esta enfermedad. Hay criterios que se han llevado a cabo por parte de asociaciones a nivel internacional. Y desde 1990 existió criterios, pero en el 2019 se modificó, y los cuales se encontraron diferentes puntos específicos donde se va a encontrar el dolor. Obviamente primero tenemos que encontrar el primer criterio, es dolor crónico, y después de ello debemos de encontrar 6 áreas positivas de dolor corporal de las 9 que se van a proponer. Las áreas van a ser la cabeza, el brazo izquierdo, brazo derecho, el miembro inferior derecho, el miembro inferior izquierdo, el tórax, abdomen y la espalda alta y la espalda baja, lo que es el raquis lumbar y la parte de los glúteos. Estos puntos se conocen como puntos de gatillo, así también lo maneja la bibliografía, y es muy importante igual mencionarlo. El tratamiento se va a hacer con acetaminofén y AINES para aliviar parcialmente lo que son los síntomas, porque no van a mejorar de forma inmediata, ya que como es un trastorno crónico, entonces no es para siempre lo que es el tratamiento sintomático. La administración de antidepresivos tricíclicos promueve el sueño reparador, es decir, que esta etiología que es idiopática también se relaciona mucho con lo que es el sueño. Entonces se puede administrar estos, la fluoxetina y la paroxetina igual se pueden dar. Estos también son lo que son inhibidores selectivos de la serotonina. Entonces se pueden asociar tanto los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de canales de serotonina. Y también es muy importante brindarle al paciente lo que es la terapia física, tanto masajes y terapia con calor y ejercicios de relajación para mitigar y aliviar el estrés. Y con eso podemos tener al paciente de forma crónica. Y también es muy importante tener una comunicación
adecuada con él, porque es un trastorno crónico que tiene que tratarse constantemente. Y eso es todo. Muchas gracias.